Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que se disponen a ver este video y a todo aquel que se está uniendo y viendo, ¿cierto?, a este su pastor, Joel Jara, que de nuevo está con ustedes llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a ver allí, ¿cierto?, en el Evangelio de Lucas. El domingo pasado hablamos de una vida con propósito. Espero que lo haya visto y quizás haya meditado y quizás haya repasado el video, porque a veces una mirada así rápida, hay cosas que se escapan. Y yo recomendaría, ojalá, verlo un par de veces, si tiene alguna duda, para que pueda despejar dudas y luego yendo a la palabra, seguir despejando dudas. Porque yo al menos trato, hermanos, de entregar el mensaje lo más claro posible, pero sin lugar a duda deben quedar dudas allí, ¿cierto? Valga la redundancia de la palabra, pero es importante entonces poder repasar y aclarar todas las dudas que puedan presentarse. Bien, hablamos entonces la semana pasada de una vida con propósito y que teníamos que considerar que paralelamente, ¿cierto?, a nuestro éxito aquí en la tierra, tenemos que hacer algo por la obra, por la palabra de Dios, ¿cierto? Llevando el mensaje principalmente. No todos van a ser predicadores, no todos van a ir, ¿cierto?, de un país a otro a llevar el mensaje, pero sí todos tenemos una misión y todos podemos llevar el mensaje a los que tenemos más cercanos. Y no solamente eso, sino que podemos orar. Dios tiene un propósito para su vida y el mensaje era, ¿cierto?, que usted busque y encuentre ese propósito si es que aún no lo tiene. Y quizás si lo tiene, ¿cierto?, ya está con ese propósito que Dios tiene para su vida, ya lo encontró, entonces a fortalecerlo, a bendecirlo, a madurarlo, ¿cierto?, y a seguir proyectándolo. Esa es la idea del mensaje del domingo pasado. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito relacionado con ello y vamos a presentar, ¿cierto?, en la escritura, donde nuestro Señor Jesucristo habla una parábola de una persona, ¿cierto?, que fue insensata, teniendo sus recursos fue insensata. Entonces podríamos decir que es un poderoso insensato, que lo describe la Biblia, ¿cierto? Y que nuestro Señor Jesucristo dejó esa enseñanza a través de una parábola. Por lo tanto lo vamos a leer y está allí en Lucas. Lucas 12 del 16 al 21 vamos a dar lectura, ¿eh? En el nombre del Señor. Dice así. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Palabra del Señor, hermosa, y vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, dándole gracias por todas sus bendiciones derramadas, bendito Dios, a través de esta semana que hemos vivido. Bendito Dios, entendiendo que hay muchas dificultades, Señor, pero allí está usted siempre trayéndonos, cierto, bendiciones y abriéndonos puertas, bendito Dios, a cada uno, Señor. Bendito Dios, y hoy día, Señor, hemos leído esta porción de tu palabra, bendito Dios, donde habla de una persona, Señor, que no hizo bien las cosas y que está como ejemplo, usted lo pone como ejemplo para todos nosotros, Señor. Y te damos gracias entonces y te rogamos, Señor, que me uses en esta hora para poder exhortar a mis hermanas, a mis hermanos y a todos los que van a ver este video, mi Señor, de tal manera que sea de bendición para sus vidas, bendito Dios. La única intención de esto, Señor, es entregar tu palabra y que el mensaje, Señor, haga reflexionar, Señor, a cada uno de los que ve el video, Señor,
de tal manera, bendito Dios, que podamos corregir algunas cosas que no están bien y fortalecer todas aquellas que estamos haciendo bien. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la palabra es bien explicativa, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre, o le está explicando a todos los discípulos, ¿cierto? Esta historia que este hombre estaba haciendo y que hizo y dijo, ¿verdad? Pero nunca consideró que Dios podía pedir su alma en cualquier momento. Dice esta noche. Es lo que le está diciendo, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, esta noche te mueres y todo lo que has provisto, o sea, todo lo que has guardado, ¿de quién será? Entonces, vamos a analizar un poquito esto, mis queridos hermanos. Estamos viviendo, ¿cierto? Estamos viviendo en un mundo en crisis, de verdad, crisis de todo tipo. Ya ni hablar de la crisis moral que está viviendo la humanidad. Estamos además en medio de una pandemia, pero nosotros vemos en nuestro propio país solamente, todo está complicado. La economía, ¿cierto? El efecto de la pandemia, cómo tratar de solucionar los temas, cómo la gente tiene tantas necesidades y la verdad es que tampoco se permite trabajar, ¿verdad? Porque es complicado, o sea, la pandemia está afectando y las autoridades están haciendo lo que pueden, ¿cierto? Dentro de lo que ellos conocen y los expertos recomiendan, ¿verdad? Hay que cuidarse, no es tiempo para ser imprudente y contagiarse. Debemos todos cuidarnos. Esa es la recomendación que nos están haciendo constantemente. Nosotros, los cristianos, debemos actuar prudentemente. Ese es el consejo que yo siempre estoy dando. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que se nos está ordenando, ¿cierto? Que si usted tiene que ir a comprar, tiene que tomar las precauciones. No se nos está autorizado poder hacer nuestras reuniones presenciales y es por la propia seguridad de las personas. Entonces todo eso es natural y es normal que las autoridades estén controlando y estén haciendo esto. Pero sabemos que todo esto viene con una serie de problemas, ¿cierto? Que los recursos son escasos y eso provoca un problema serio también. Entonces allí es donde están las autoridades viendo de qué forma pueden cubrir estas necesidades, ¿cierto? Y por allí están tratando de entregar ayuda, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos actuar responsablemente, pero también entendemos y sabemos que está complicado todo, ¿cierto? Hay corrupción por diferentes lados, vemos instituciones complicadas, ¿verdad? En muchas cosas, y esto es triste. Los poderosos siempre, desde, desde la antigüedad, ¿cierto? Es muchas veces personas que son insensatas y no piensan en nadie más, piensan solamente en ellos. Y es lamentable. Y es triste también porque la iglesia no escapa a eso. La iglesia también ha estado involucrada en muchos problemas. Entonces, hermanos, es complicado. O sea, estamos en una sociedad actual muy compleja. Entonces, nuestro mayor concentración tiene que estar siempre dependiendo de Dios. Yo siempre digo, si nosotros nos conectamos con nuestro Dios, ¿cierto? Ya habiendo dado los pasos de hacerse una adopción de hijo de Dios o de hija de Dios, ya tenemos lo más importante, ¿verdad? Porque en algún momento vamos a morir y pasamos a la eternidad con Dios para siempre y se acabaron todas las dificultades. ¿Verdad? Pero no todas las personas tienen eso. Entonces por eso es que tenemos que seguir predicando, por eso es que tenemos que seguir llevando el mensaje de salvación y por eso usted es tan importante allí donde vive, donde está,
de entregar este mensaje a todos los que están cercanos. Porque lo que más importa para el mundo cristiano, ¿cierto?, es llevar el mensaje de salvación, porque el mundo necesita salvación. La gente, ¿cierto?, que está sin Dios necesita aferrarse a Dios. A veces se habla mucho, ¿cierto?, de muchas cosas, pero no se menciona a Dios para nada. Entonces, por eso es que usted y yo somos responsables de llevar el mensaje y continuar llevando el mensaje. No podemos dejar de hacerlo. Y Pablo decía, el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico este evangelio. El Señor lo había llamado para que llevase el mensaje a los gentiles y él tenía que hacerlo y lo hizo. Y se cuidó de hacerlo. Porque él mismo decía que yo, cierto, siendo heraldo para muchos, vaya a ser eliminado al final. Entonces se cuidó hasta el final. Cuando nosotros entramos a ser cristianos, ¿verdad? No es por un par de semanas, meses o años, no, es para siempre. Es hasta que nos dejemos de existir aquí en la tierra. Y cada vez tenemos que ir tratando, ¿cierto?, de mejorar, tratando de madurar y ser ya un cristiano sólido, que nada lo derrumbe, que nada lo venga a echar abajo, ni una pandemia, ni una enfermedad, ni nada de este mundo lo haga retroceder, sino que se mantenga como hija, como hijo de Dios, hasta cuando el Señor lo llame a su presencia. Esa es la idea del cristianismo en la tierra. Y esa es la razón de la predicación, como dije al principio. Bien, entonces aquí tenemos a una persona, a un poderoso, ¿cierto?, que nos muestra la palabra, que era una persona que tenía muchos bienes. Y dice de que su terreno, su lugar, porque en esos tiempos principalmente eran los campos, ¿cierto?, la producción de frutos, ¿verdad? Y más los animales y todo aquello, eran las riquezas en aquel tiempo que eran las más grandes, ¿verdad? Entonces era lo más visible. En esos tiempos todavía no existía como ahora, ¿cierto?, los bancos y tantas otras instituciones y empresas y bancos y qué sé yo, aseguradoras y todas aquellas cosas, ¿no? En aquel tiempo no existía. Se medían la riqueza por la cantidad de ganado que tenían las personas y por lo que producían, ¿cierto?, sus campos, el trigo, la lenteja, todo aquello que se sembraba. Entonces nos habla de una persona que dice que ya sus graneros, todo lo que tenía, ya el lugar de bodegas para el almacenamiento de sus productos, antes de vender, entiendo yo, se hicieron chicos. Ya no cabía tanto producto, tanta riqueza de lo que él tenía. Entonces dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Y él reflexiona, tiene una reflexión allí y él dice, bueno, ¿sabe lo que voy a hacer? Dice, voy a derribar los graneros que tengo, o sea, las bodegas, para que se entienda bien, voy a derribar todas las bodegas que tengo, ¿cierto? Y las voy a hacer más grandes, mucho más grandes, para meter todo allí, ¿cierto? Todos mis bienes, todos mis frutos, y diré, ¿cierto?, a mi alma, o sea, me digo a mí mismo, ya, repósate, regocíjate, tienes bienes para muchos años, por lo tanto, come y bebe, y despreocúpate del resto del mundo. En el fondo, con palabras simples, eso está diciendo él. Entonces, su reflexión termina en eso. Imagínense, no hay ninguna otra cosa que él pudiese haber dicho. Ya uno pensando, reflexionando un poco de lo que él reflexiona en la palabra, cómo lo cuenta nuestro Señor Jesucristo, cómo lo menciona, en ningún momento él dice voy a vender, no sé, más barato, voy a entregar más barato quizás este producto, voy a bendecir a los que no tienen, voy a entregarle algo a los pobres, porque pobres ha habido toda la vida, ¿cierto? Esto ocurrió hace, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo hace 2000 años atrás y un poco más.
o aproximadamente 2000 años, ¿cierto? Cuando él ya estaba predicando. Entonces, en ningún momento hay una reflexión de ese nivel. En ningún momento él dice, a él voy a regalar un poco, ¿cierto? Le voy a dar a los pobres, a los que están más necesitados, quizás a sus propios trabajadores, haber dicho, ¿sabes? Les voy a dar una buena parte de la cosecha. No hay una reflexión de ese tipo, solamente esta persona, este rico insensato, este poderoso insensato, solo pensó en él. Fíjese lo importante, por eso es que el Señor lo hace presente ahí. Solo pensó en él, no en ningún momento tiene una reflexión, como digo, vender productos más baratos, ¿cierto? Para luego, ¿cierto? Almacenar lo que cabía, ¿cierto? En sus graneros que tenía, sino que él determina hacer una doble inversión. Echar abajo, ¿cierto? Las bodegas tenía un costo, a él no le importó, ¿verdad? Las echo abajo nomás, pago para que destruyan los graneros y luego pago para que hagan, ¿cierto? Graneros o bodegas más grandes. En ningún momento él pensó que podía guardar, ¿cierto? Ahí, lo otro venderlo, como dije, más barato, alcanzar a más gente, eh, entregar a los más necesitados algo de esas cosechas. Nada, no, no hay ni una sola palabra que tenga relación con eso. Entonces la conclusión es que él solamente pensó en él, solamente en él. Pero Dios le dice una cosa, y esto es lo que a todos nos llama la atención de la palabra, y eh, es lo que Jesús le dice, ¿cierto? Porque dice que Dios le dice, necio, esta noche te mueres, y todo lo que has guardado, todo lo que estás pensando hacer para tener y multiplicar más todavía todo lo que tienes, ¿de quién será? Y allí es donde está esa reflexión grande que el Señor lleva, ¿cierto? Con sus propias palabras, diciéndole a la gente, a sus discípulos, ¿de qué será todo lo que has guardado? Y luego termina nuestro Señor Jesucristo diciendo en el verso 21, ¿cierto? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, el Señor aquí le está diciendo a todos ellos y nos dice a nosotros en el día de hoy, ¿de quién será todo lo que se queda acá si te mueres? Nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, en nuestra familia. Aquí no habla de esta persona que tenga familia, no, no lo sabemos, es posible que ni siquiera tuviese familia, porque tampoco la menciona. O quizás tenía familia, pero él cosechaba para él simplemente y todo era de él, quizás ni a su familia bendecía. Pues da a entender una persona que solamente pensaba en él. Mis hermanos queridos, hermanas queridas, todos nosotros, desde niños, ¿verdad? Desde niños se nos enseña. Y aquí vamos a hablar un poco de nosotros. Desde niños se nos enseña, se nos prepara para que seamos alguien en la vida, para que nos preparemos, ¿cierto?, para un buen estudio, ¿verdad? Una buena carrera. Es lo que anhelamos, ¿cierto? Todo y se nos enseña eso, se nos inculca eso. Tienes que estudiar, tienes que prepararte para que seas alguien en la vida. Y luego, ¿cierto? Vamos pasando por todas las etapas de niño, ¿cierto? A joven. Y luego ya terminamos, qué sé yo, los estudios y todo aquello que nosotros vamos haciendo en la medida, ¿cierto?, de lo posible. Nos proyectamos con casa, con autos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es bueno, no es malo en sí. Es más, es necesario. Es la preocupación normal de usted quizás que es papá, que usted que es mamá y yo que soy padre también. Es una preocupación normal y debemos hacer. Es más, es un deber de nosotros los padres
darle, ¿cierto?, todo lo que nuestros hijos necesitan, darle el máximo de los estudios hasta donde nos alcanzan nuestras fuerzas. Y ese es un buen deseo y es algo noble que cada papá y mamá debe hacer. Pero va también por algo, un camino paralelo, ¿cierto? Enseñando todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, enseñando a las personas desde pequeño, a nuestros hijos, a nuestros niños, enseñándoles de Dios. Porque no podemos fijarnos solamente en esa meta que es netamente terrenal y la otra meta, ¿cierto? El otro camino que tiene que ver con Dios es espiritual, ¿cierto? Y que nos prepara para cuando vamos a dejar esta tierra. Pero lamentablemente es lo que no se enseña, es para lo que no se preparan las personas. Ni los padres cumplen con eso, ni los jóvenes tampoco se interesan mucho en esto. Entonces se fija, pero es culpa de los padres en estos momentos. Ya yo doy gracias a Dios que mis padres me enseñaron, me mostraron este camino del Evangelio. Y yo lo encontré hermoso, me aparté un tiempo, pero volví y de ahí nunca más me he separado del Evangelio. Y quizás usted está viviendo algo parecido, ¿verdad? En que fue educado en el área cristiana, pero luego se separó. Bueno, tiene que volver pronto. Porque cuando se nos enseña solamente tener éxito en el área, ¿cierto? En el área secular, en esta área terrenal, aquí, ¿cierto? Me preparo en todo y me puede ir muy bien y todo, pero descuido completamente lo otro. O sea, todo está centrado quizás en mí, en tener muchas cosas y estoy primero, segundo, tercero, quinto y 20º lugar para mí y luego los demás muy poco y quizás Dios no aparece en ningún lugar y quizás si aparece está en el último lugar. Entonces allí es donde nosotros fallamos porque no pensamos generalmente, en general el ser humano no piensa que en un momento va a morir. Y es lo más seguro que tenemos, pues. Es lo más seguro, lo hemos dicho muchas veces, lo más seguro que usted tiene y yo tengo es que voy a morir un día. Seguro, seguro que voy a morir. Y seguro, seguro que usted también se va a morir. ¿Se fija? Pero en ello no pensamos porque como es terrorífico, como que es muy macabro todo eso. Pero va a suceder, no podemos eludir que eso va a suceder. Y el camino que yo debo tomar, ¿cierto?, para morir y pasar a la eternidad con Dios es ahora, no es para después. Entonces, esta persona que nos presenta la Biblia, ¿cierto?, que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, está tremendamente equivocada su visión. El Señor no está hablando, ¿cierto?, que tener riqueza es malo y que tener bien es malo. No, no, es más, es necesario porque son las personas que levantan una ciudad, levantan un país, levantan, ¿cierto?, un continente con los recursos, porque hay trabajo, porque hay prosperidad, ¿verdad? Y eso es bien, que le paguen bien a sus trabajadores, todo eso está perfecto. No tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con la forma como nosotros abordamos. ¿Cómo hacemos esto, cierto? Pero también no apartarnos de Dios. Entonces, el consejo de nuestro Señor es claro para nosotros. Haciendo todo esto, preparando, darle lo mejor a nuestros hijos, preparándonos en la vida, ¿cierto? Y tener éxito en muchas cosas, ¿cierto? Terrenales, que son necesarias, ¿verdad? Pero también no podemos dejar de lado, ¿cierto?, a nuestro Señor. Él es más, tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas y no en el último lugar. Dios tiene que estar en primer lugar y cuando Dios está en primer lugar todo es seguro. Lo peor que me podría pasar, cierto, es morir, pero me voy a la eternidad con Dios, que es muchísimo mejor, como decía el apóstol Pablo. Se acabaron los problemas, paso a la eternidad, a la inmortalidad con Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo
aconseja claramente y allí, para ir a un par de versículos más en la palabra del Señor, están allí en Mateo 6, del 19 al 21, lo dice claramente, Mateo 6, del 19 al 21. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Se lo dijo también a sus discípulos, a sus apóstoles, a los israelitas allí donde él estaba, y nos dice a nosotros en el día de hoy. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Clarísimo, ¿verdad? Súper claro. Nos recomienda nuestro Señor, nos aconseja que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y allí muchos se preguntarán, y yo cuando he predicado relacionado con esto mismo, ¿cierto? No es que venga un ángel del cielo a buscar ciertos recursos económicos aquí en la tierra, no los necesita Dios para nada. Lo que nosotros consideramos dinero para Dios es nada, es prácticamente basura. Entonces no tenemos que pensar algo así. ¿Qué es entonces? ¿A qué se refiere? Son, hermanos, son como cristianos, como hijos de Dios, son las acciones buenas que usted y yo hacemos aquí en la tierra. Porque si este poderoso insensato hubiese decidido, ¿cierto?, en esa reflexión que hizo en darle, ¿cierto?, cosecha a sus trabajadores, a los pobres, repartir parte de toda esa abundancia, riquezas que tenía, el Señor lo hubiese felicitado, hubiese dicho, bien, este hombre ha entendido, ¿cierto?, que así tiene que ser. Entonces, cuando el Señor nos dice acumular tesoros en el cielo, tiene que ver con eso. Cuánto yo soy capaz de dar a los demás, ayudar a las personas que están en conflicto, a los que están en problemas. Una obligación que tiene, por ejemplo, un Estado, ¿cierto?, de ayudar a las personas que están más desposeídas. Y sabemos que hay diferentes tipos de ayuda. Bueno, es un poco eso, pero para nosotros como personas naturales, ¿cierto?, como hijos e hijas de Dios, como cristianos, se nos ordena eso. Haga tesoros en el cielo. Mire, voy a contar una historia que sé que la congregación en Chillán lo conoce el Rey y el Derecho y algunos hermanos también aquí, ¿cierto? En Machalí, Rancagua, que lo he contado. Pero yo, cuando era niño, que hace bastante tiempo atrás, eh, viví un tiempo con mis abuelos y resulta que mi abuelo, ya historia que se me contó, por supuesto, de buena fuente, de la primera fuente que fue mi abuelito, ¿cierto? Francisco Jara. Estoy hablando de Chillán, en el campo, a 15 kilómetros de la ciudad de Chillán, hacia la costa. Allí vivían mis abuelos. Y allí todavía tenemos, por herencia de ellos mismos, tenemos un pedacito de terreno allí. Gracias a ellos, ¿cierto? A cómo Dios lo bendijo. Se le enfermó la menor de las hijas que tenía mi abuelo, una tía mía, se enfermó gravemente. Y vio doctores y fue desahuciada por los doctores de un problema renal. Entonces mi tía, algo así entre 13 a 15 años tenía ella, y pasaron por allí, por ese lugar, unos misioneros que iban al campo. Por eso es tan importante llevar el mensaje de salvación. Y pasaron por ese lugar y mi abuelo estaba así como en una especie de galería mirando hacia la calle donde pasaba la gente, los vehículos, qué sé yo, y ve a estos viajeros y ellos se acercan y mi abuelo los invita a pasar. Era típico en el campo, ¿cierto? Una agüita fresca, agüita con harina, ¿cierto?
era normal, la gente del campo siempre fue bondadosa y muy hospedadora, entonces les dieron agüita allí, ¿cierto? Estuvieron con ellos conversando y ellos identificaron a los misioneros. Voy a ir rápido para no alargar mucho con la historia. Y le dicen a ellos, le dice, los viajeros antes de irse, estos misioneros le dicen que cómo están todos en casa, y él le dice, bueno, bien en general, pero mi abuelo le dice, tengo una hija que está desahuciada por los médicos, un problema renal, y sus riñones ya están mal. Entonces le dice, bueno, vamos a orar por ella. ¿Dónde está? Y dice, mira, nosotros vamos a orar y el Señor la va a sanar. Los misioneros le dijeron con tanta seguridad que la oración de ellos iba a hacer que su hija se iba a sanar. Y mi abuelo le dice, mire, si ustedes oran y mi hija se sana, yo les doy un pedazo de terreno a ustedes para que edifiquen aquí en mi terreno una congregación, hagan un lugar, un templo donde puedan venir y hacer reuniones. Y los misioneros le dijeron, de verdad, palabra, palabra, se dieron la mano, ellos oraron por mi tía y se fueron. Los misioneros le dijeron, el próximo año volvemos. Pasó el año, ellos oraron, ¿cierto? Mi tía se sanó, se sanó, Dios hizo el milagro en ella, porque después la llevaron a los médicos, mi tía se sanó. Y prueba de que se sanó es que mi tía es la última de 12 hermanos y es la única que está viva. Bueno, podríamos decir que, pero usted está hablando de la menor, si era la menor. Pero ¿sabe cuánto tiene mi tía ahora? 84 años. Y es la que está a cargo de la iglesia que se instaló ahí en el campo porque los misioneros volvieron, al año siguiente volvieron. Y mi abuelo, como hombre de campo, dijo, yo cumplo con mi palabra, elijan cuántos metros quieren en la parte extrema este del terreno, ¿cierto? Y ellos fueron súper prudentes, tomaron 20 metros de frente, como por 60, 70 metros, que era el largo de esa parte de la propiedad, que está en un alto y luego comienza un valle. Es precioso el lugar. Y hasta el día de hoy está ese terreno escriturado para la iglesia, ¿cierto? Del Señor. Ahí hay una corporación que lo tiene a cargo, ¿cierto? Y el lugar, en ese lugar es donde yo asistí a la escuela dominical, en ese lugar es donde yo me formé como niño cristiano. ¿Y sabe quién era la profesora de escuela dominical? La tía Carmen, que fue la que Dios hizo el milagro en ella. Como digo, en el día de hoy tiene 84 años y ella vive muy cerca de ahí, hizo su casa, muy cerca del lugar donde está este templo. Y allí se reúne gente, no mucha gente en este tiempo. En el campo hay poca gente que asiste a la iglesia. Aparte que hay otras iglesias, otros lugares. Pero allí en ese lugar, nosotros también, ¿cierto? Como congregación de Chillán hemos ido a ese lugar, hemos hecho algún retiro allí, hemos hecho algunos estudios en ese lugar. Como digo, es precioso. Ahora el templito se ha cambiado varias veces, ¿cierto? Se ha renovado. Ahora tienen hasta comedor allí. Entonces es hermoso. Eso es un ejemplo práctico de cómo uno hace tesoros en el cielo. Se fija, porque muchos nos podemos preguntar, pero ¿cómo yo hago tesoros en el cielo? De esa manera, ¿sabe? No todos tenemos terrenos, ¿verdad? Pero siempre hay algo que nosotros podemos compartir con los demás. Entonces, si yo quisiera hacer una pregunta para todos mis hermanos, para todos los que me escuchan, ¿cuánto tesoro tiene ahorrado hasta el día de hoy en el cielo? Repito, ¿cuánto tesoro tienes en el cielo ahorrado hasta el día de hoy? Usted tiene la respuesta. Yo tengo mi propia respuesta. Quizás no sea mucho, quizás sea poco, pero lo importante, mis queridos hermanos, como siempre digo, Dios siempre nos está dando una nueva oportunidad.
una nueva oportunidad. Dios nunca quita las oportunidades, pero no tenemos que ser como ese poderoso insensato del que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser cristianos sensatos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Cada uno conoce su límite y Dios sabe. Pero si Dios te ha bendecido, debes bendecir a los demás. Toda acción buena que hagas como cristiano, Dios te va a devolver el doble. Eso, así trabaja nuestro Señor. Y vamos haciendo tesoros en el cielo. Se va abriendo esa cuenta especial en el cielo, ¿cierto? Para nosotros. Son obras que son consideradas no para salvación. Ninguna obra te salva, aunque entregues todos tus bienes, ¿cierto? A los pobres, no te salva. Yo no estoy hablando de salvación. La salvación es única a través de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ese sacrificio santo que hizo en la cruz y los 4 pasos que yo les he mencionado de la manera en que podemos recibir a Cristo. Eso está clarísimo, es para salvación. Pero esto son obras que Dios las considera como buenas, porque si somos cristianos debemos estar acumulando tesoro en el cielo de buenas obras, como la que hizo mi abuelo. Testimonio vivo de eso, que hay un lugar que Él entregó, que Él no lo vendió, sino que lo regaló. Y así hay muchos poderosos, ¿cierto? Muchos ricos que son completamente sensatos, que hacen obra, tienen fundaciones y por allí reparten parte de la bendición que Dios les ha permitido tener. Y eso está muy bien, pero no son muchos, son el mínimo. La gran mayoría solamente piensan en ellos y quieren más y más. Entonces, la enseñanza de nuestro Señor es, teniendo sea mucho o poco, nosotros siempre podemos hacer tesoros en el cielo. Siempre podemos ayudar a alguien más. Yo he visto a muchos cómo han tendido la mano. Como nosotros no podemos estar diciendo, ¿cierto? Nosotros cuántas veces hemos tendido la mano, pero siempre lo hacemos. Y vemos la recompensa de nuestro Señor. Entonces, tome en cuenta eso usted que me está viendo y que me está escuchando. Haga tesoros en el cielo. La pregunta es, si no tienes nada todavía ahorrado en el cielo, la buena noticia es que Dios le da la oportunidad para que lo haga a partir de ahora. Hágalo y verá cómo su vida terrenal se va a sentir bendecida y fortalecida. Dios nos está llamando. Como digo, toda obra de bien es tesoro para el cielo. Toda obra de bien es tesoro para el cielo en su banco personal. Amén. Repito, no para salvación, sino que es bendición. La salvación, repito, se consigue con el hecho de creer por fe en el sacrificio santo de Jesucristo en la cruz. Eso nunca lo tenemos que confundir. Pero también estamos llamados a hacer obras, así como lo menciona el apóstol Santiago y varios de los apóstoles en su palabra. Pero aquí tenemos a Jesús recordándonos que este hombre insensato pensó solamente en él. Nosotros no podemos ser cristianos insensatos, debemos ser cristianos sensatos y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Ese es el mensaje para el día de hoy. Yo espero que usted lo analice, lo revise, reflexione y pueda tomar una decisión de que su vida de aquí para adelante, a pesar de la pandemia, todo lo que estamos viendo, si Dios lo ha bendecido, usted perfectamente puede bendecir a alguien más. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia y por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a ser cristianos, hijos e hijas completamente sensatos. Señor, si nos has bendecido, que no tengamos ningún problema en poder bendecir
a quienes nos rodean, Señor, y a quienes, bendito Dios, están necesitados en nuestro medio. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Bendice a cada familia, Señor, y sigue bendiciendo a cada uno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, la hora pasó rápido. Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno y si Dios lo permite nos vemos el próximo domingo.